Muy buenas tardes. Bueno, como ha dicho Carlos, pues estamos ya en estos momentos últimos de la primera jornada del Congreso. Vamos a presentar el turno de comunicaciones. A mi derecha, María Ferrando, a mi izquierda, Alicia. En este sentido, vamos primero con María. A modo así un poco introductorio, comentaros brevemente, es graduada en Pedagogía. Es además una profesora en uso, estás trabajando y ejerciendo, por lo tanto está en materia, es alumni, forma parte de esta extensión universitaria que nosotros tenemos en aquellas personas que han sido exalumnos de la universidad, por lo tanto alumni, y viene con el objetivo de participar en este congreso con una aportación interesante en relación y en materia del bienestar digital. Tiene por título su comunicación, el bienestar digital, una necesidad urgente de los sistemas educativos. Y, como todos sabéis, protocolariamente tenemos 20 minutos para desarrollar la comunicación y dejaremos un turno de preguntas de 5 minutos. A continuación, pues daremos paso a la ponencia de doña Alicia Gomar, que también llevará a cabo su comunicación y que, si tenemos a bien, damos primero la palabra a doña María y después, cuando acabe, vamos con la segunda. ¿De acuerdo, María? Venga, tienes... Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, en especial a algunos profesores que se encuentran esta tarde aquí en la sala. Y quería deciros que me hace especial ilusión estar aquí con todos vosotros, viendo a tanta gente joven, porque me identifico mucho con vosotros, ya que no hace tanto y continúo estando en el otro lado, porque me encanta la docencia, me encanta y tengo la suerte de haber acertado con mis estudios. Y quería comentaros una anécdota con la intención de contaros que, como ha dicho el compañero, soy exalumna de la Universidad Católica. Empecé magisterio en el 97, soy la segunda promoción, me acuerdo que estaba en Godella y todavía estaban construyendo el edificio, haciendo una ampliación. Estudié sin internet, no sabía ni lo que era, no me considero tan mayor. La segunda carrera, porque di el paso de estudiar magisterio a estudiar el grado de pedagogía, la estudié con el ordenador portátil, embarazada de mi hija mayor y buscando wifi por todas las esquinas de la universidad como una loca. Y el máster, la última formación que he hecho, porque intento estar en continuo aprendizaje, pues me han escaneado el iris para que no copien los exámenes. Me ha servido un aprendizaje interesante. Entonces, en todo este proceso os tengo que decir que me considero una inmigrante digital, porque es verdad que a mí nunca me enseñaron a esas competencias digitales. Eso ha sido un hándicap en mi vida a lo largo de mis estudios, porque si encima le sumamos pues condiciones de maternidad y tal, pues es como que la brecha digital de repente apareció en mi vida y un día pensé que esto no podía pasar. Y haciendo este estudio personal sobre mi situación académica, profesional y cómo quería yo ser una buena profesora para darle a mis alumnos lo mejor que yo podía darles, empecé a investigar sobre bienestar digital. ¿Por qué? Porque, como os digo, para mí la pedagogía del cariño y el tener presente la formación integral del alumnado es mi prioridad. Mi especialidad siempre ha sido necesidades educativas y apoyo educativo, y estudiando sobre ese bienestar de los alumnos llegué a la conclusión de que la era digital había llegado y que había que integrar estas dos disciplinas. Dicho esto, voy a empezar con mi ponencia, con el objetivo de no irme por las ramas y poder ser objetiva en lo que os quiero comunicar. Bien, en la era actual, ¿vale?, los sistemas educativos se enfrentan a la enorme responsabilidad y la urgente necesidad de implementar programas de bienestar digital. Estos programas deben promover las habilidades tanto técnicas del uso de la tecnología como un desarrollo en el bienestar y en el pensamiento crítico, muy importante esta palabra, para poder interactuar de una manera saludable y segura en los entornos digitales. La integración del aprendizaje emocional y digital supone un elemento crucial en nuestros sistemas para el desarrollo integral del alumnado en una era digital y en un mundo totalmente conectado. Este plan de actuación pretende cumplir con algunos de los objetivos principales que os quiero destacar, que quiere ser un enfoque integrador, ya que investigaciones recientes han demostrado que
la importancia de integrar conocimientos en las aulas es muy necesario, porque necesitamos desarrollar la alfabetización mediática, digital e informacional, más la inteligencia emocional. El gran reto es, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Pero está demostrado que va a mejorar en el impacto que tiene sobre el bienestar del alumnado y, sobre todo, en su rendimiento académico, porque un niño feliz rinde mejor. También debemos de plantearnos el uso responsable de la tecnología, haciendo un estudio de las ventajas y desventajas que suponen. Esta necesidad de estudiar desde el campo de la pedagogía se hace patente, ya que necesitamos evaluar cuál es el impacto y la transferencia que va a tener al final en nuestro alumnado. Y, por otro lado, necesitamos desarrollar programas que protejan la salud mental. Es más que necesario y sin negar la existencia de la tecnología. Por lo tanto, lo que pretende es ser un instrumento facilitador para todo el profesorado y debe de promover la participación, la motivación y también el desarrollo de las competencias para la vida. Esto se puede integrar en el currículum, se pueden hacer actuaciones explícitas, pero ¿cómo? Si ponemos toda esta formación y la llevamos al aula, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de nuestros programas competenciales que necesitamos implementar en el aula. Estos programas lo que pretenden es trabajar la competencia emocional, que emociones como la empatía, el autocontrol y la toma de decisiones están relacionadas con el uso seguro y saludable y responsable de la tecnología. Después nos vamos a fijar en el marco europeo, con el objetivo de darle seriedad y darle datos objetivos, científicos y avalados. Y, por otro lado, el desarrollo de las competencias específicas. Vamos a ver un marco avalado e implementado en Estados Unidos llamado CASEL, que mucha gente lo conoce bajo el acrónimo de SEL, Social Education Learning, y en América Latina más conocido como EISEL. Vale. Entonces, este programa CASEL está basado en la competencia emocional. Habla de 5 áreas competenciales. Empezamos por la de conciencia de sí mismo. Supondría reconocer las emociones y los pensamientos propios. La conciencia social, que es tomar perspectiva de otras culturas, aceptándolas e integrándolas desde el respeto y desde la diversidad, sin ningún tipo de discriminación. Después, las habilidades sociales, que supone desarrollar relaciones saludables en grupo y entre otras personas. La toma de decisiones responsable, que son constructivas y nos estaremos basando en estándares éticos. Y, por otro lado, el autocontrol, que supone regular las emociones, pensamientos y comportamientos en diferentes situaciones. Vámonos al marco de las competencias digitales, que están basados en el INTEF, el Instituto Nacional de Tecnología y Educación y Formación del Profesorado en el Ministerio de España, que nos habla de las competencias digitales que debe desarrollar todos los educadores. Estas competencias digitales están basadas en 6 áreas: compromiso profesional, contenidos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, empoderamiento del estudiante, y vamos a poner el foco en el área 6, que son el desarrollo de las competencias digitales que debe desarrollar nuestro alumnado. Estas competencias hablan de competencias específicas tales como información y alfabetización mediática, comunicación, creación de contenidos digitales, el uso responsable y la solución de problemas. Este programa que yo os planteo de bienestar digital tiene un enfoque preventivo y proactivo, es decir, responde y demuestra que ayuda a la adaptación a los entornos digitales y a la formación de habilidades socioemocionales. Está basado en la prevención de conductas problemáticas y de protección a la salud mental. Todos hemos hablado de la fomofobia, de la adicción al móvil, de los problemas que está ocasionando, esa necesidad irresistible y esos pensamientos irracionales con síntomas psicosomáticos que aparecen en mí cuando yo no estoy cerca de mi dispositivo. Y, por otro lado, capacita y empodera al alumnado. Es decir, estamos hablando de programas dentro del aula que verdaderamente transforman al alumno. Tienen esa capacidad de hacer una mejor versión del alumno.
Vale, vamos allá. Vamos a ver cuáles son esos 5 niveles de actuación para este programa de bienestar digital. Como os he dicho, vamos a basarnos en el programa CASEL y vamos a basarnos en las competencias digitales que debe desarrollar el alumno a lo largo de toda su etapa de escolarización. La autoconciencia y la alfabetización informacional. CASEL nos diría que la autoconciencia supone reconocer emociones y las fortalezas personales. Por otro lado, tenemos la alfabetización informacional. Significa evaluar con veracidad, fiabilidad y relevancia los datos y la información que yo tengo en la red. Eso está basado en la conciencia de los propios sesgos. Tengo que ser consciente de mis limitaciones, de cuáles son mis creencias limitantes o no limitantes. Las emociones y cómo proceso yo la información, es decir, va a depender mucho de mi contexto, de mi país, de mis pensamientos, de mi cultura, de mi bagaje. Por lo tanto, hemos tenido un ejemplo muy claro con las fake news, que es un ejemplo que luego os voy a mostrar, ¿vale? Vamos al punto 2, autocontrol y seguridad digital. ¿Cómo se vinculan estas dos competencias dentro del aula? El autocontrol sería la capacidad para gestionar metas personales. La seguridad digital, controlar los impulsos de cuál es mi comportamiento online. Mis valores online y mis valores offline están en sintonía. ¿Cómo proceso yo todos esos entornos en línea? Este caso sería un ejemplo muy clarificador, el ciberacoso, y cómo yo voy a gestionar la identidad digital, el tiempo de exposición y mi comportamiento. Por ejemplo, si yo trabajo las prácticas restaurativas en el aula para trabajar el ciberacoso que se ha provocado en mi clase, puedo utilizar estrategias digitales como ejemplo, pero le tendré que poner ese punto de comunicación y de seguridad digital para que no vuelva a suceder. Si no, no hay un aprendizaje significativo, el alumno no habrá aprendido nada y lo volverá a hacer. ¿De acuerdo? Pero tiene que haber esa reflexión, esa práctica restaurativa que restaura el diálogo, que repara a la víctima y que responsabiliza al acosador. Si eso se hace bajo esos parámetros, estaremos haciendo un aprendizaje significativo. Por otro lado, vamos a hablar de la conciencia social y la comunicación colaborativa, la empatía y el respeto de otros puntos de vista, diferentes al mío. Eso será una interacción ética y respetuosa en los entornos digitales. ¿Dónde se sucede y dónde podemos reparar estos casos? Por ejemplo, en los foros online. En las relaciones tóxicas online. Es decir, si tú estás aquí en la universidad y tienes una pareja que te está diciendo dónde estás, con quién estás, cómo vas vestida, te he pinchado, tengo una chincheta de dónde estás, te quedan 10 minutos para llegar a casa, eso no es una relación tóxica. Eso es una relación tóxica, quiere decir, eso no es saludable. Eso lo tenéis que gestionar y lo tenéis que gestionar con inteligencia emocional, ¿vale? Así es que hay que desarrollar empatía digital. Son palabras que no nos planteamos, pero es que verdaderamente se utilizan y hay que empezar a cambiar el lenguaje y hacer alfabetización. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, genero un debate en mi clase que estoy hablando de la brecha digital, si ese debate está generado de cómo te sentirías tú si con 19 años no tuvieras acceso a Wi-Fi, si llevaras un móvil de segunda mano con la pantalla rota que encima te lo han dado, etcétera, etcétera. Esas preguntas nos las tenemos que hacer. Habilidades sociales y el diseño de contenidos digitales. Está basado en la comunicación efectiva y la resolución de conflictos, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver cómo creo yo contenidos digitales. Si estoy respetando la diversidad y si estoy respetando los derechos de autor y la protección de datos. Ojo, ya lo ha dicho el profesor, muy importante. Todas esas cuestiones hay que plantearlas, analizarlas y llevarlas a debate en el aula. Para ello, por ejemplo, puedo crear de manera constructiva entornos digitales saludables. Yo puedo tomar parte y formar un diálogo positivo. Si se está generando un diálogo tóxico en las redes, lo puedo frenar. Puedo decirle al hater, oye, no me hace ninguna gracia. ¿Por qué? Porque también en los entornos digitales hay un mirón y hay un acosador. Yo tengo una responsabilidad en ese entorno. Eso, ¿quién me lo enseña? Mi inteligencia emocional. Pero yo la puedo llevar al plano de la digital, porque soy un ciudadano respetuoso y comprometido con mis compañeros. Por otro lado,
Eso, si yo creo un podcast en el aula y creo un podcast que está basado en una temática constructiva, que genera cambios de actitud, que mejora la convivencia de mi aula, estoy siendo un pro, pero de los de verdad, de los que me gustan a mí, de los estudiantes cool, ¿vale? No de los tóxicos, no de los haters. Vamos a evitar todas esas cosas. La toma de decisiones responsable y la resolución de problemas. Evaluar las consecuencias éticas que tienen mis acciones. Y también hacer un uso crítico y creativo de las herramientas digitales. ¿Para qué? Para superar desafíos en la era digital. Para abordar los problemas que se me plantean desde la ética y desde la técnica. Que queremos jóvenes así. Esperamos eso de todos, jóvenes y no tan jóvenes, pero todo el mundo debería de estar hablando ya en estos términos. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy evaluando cuál es el impacto de un algoritmo que tiene la IA en el campo de la medicina o en el campo de la antropología, porque está poniendo en duda o en jaque cualquier comentario que me resulta a mí poco ético, pues entonces voy a tener mucho más criterio si me han educado en clase a tener ese pensamiento crítico y hacer el uso del lenguaje adecuado en ese contexto. Por lo tanto, estamos transformándonos en una ciudadanía digital y formamos parte de esa transformación. ¿Por qué? Porque promueve valores como la transparencia, la inclusión y la corresponsabilidad. Es decir, todos somos corresponsables. Yo como madre también soy corresponsable a cómo se comporta mi hija online o si la estoy exponiendo a vídeos que no proceden, ¿de acuerdo? No solo es la juventud las que tiene aquí cosas que cambiar, pero vamos a construir comunidades más justas y solidarias. Cuando se ejerce de forma ética y responsable, se convierte en una palanca de cambio para el progreso social en el entorno globalizado y permite a los individuos interactuar, colaborar y movilizarse a través de plataformas digitales y de proyectos que pueden transformar verdaderamente la sociedad. Empodera a los individuos al proporcionarles todo este tipo de herramientas y está vinculado con la Agenda de 2030 y los objetivos de la ODS. Para concluir, os diré que pretende este programa de bienestar digital responder a esos objetivos iniciales que nos hemos planteado, que serían la integración de las competencias dentro del aula para llevar todos estos marcos teóricos que no sabemos muy bien cómo implementarlos, a través de las situaciones de aprendizaje, del marco de la LOMLOE, de datos objetivos y de plan de acción tutorial dentro de los centros, como puede ser el plan de acción tutorial, el plan de igualdad y convivencia, el plan digital de los centros, fundamental. Es una herramienta para el desarrollo integral porque hay que proteger la salud mental de nuestros adolescentes y de nuestro alumnado y se tiene que entender como una herramienta de transformación social. Os hubiera querido, pero por falta de tiempo no lo voy a hacer, poneros un ejemplo de práctico del aula. Vamos a imaginar que yo soy la orientadora educativa de mi cole, acaba de pasar la DANA y necesito subir a la página web del cole un recurso web que sea constructivo y que tenga todos estos fundamentos que acabamos de nombrar. Pues, por ejemplo, podríamos hacer una exposición, si es tan amable, la pasas rápidamente, Fernando, de lo que sería, por ejemplo, unas fake news. No me voy a parar, me voy a detener, pero esto es un ejemplo de cómo hacer un carrusel para Instagram que esté basado en ayudar, ¿no? En que sea una herramienta útil. La clave está en cómo voy a utilizar yo el lenguaje, cómo lo voy en qué me voy a basar. Entonces, si nos vamos, Fernando, por favor, a la última diapositiva, lo que te dice, con un lenguaje cercano, un lenguaje pedagógico, es: ¿esta información va a ser útil y verídica? ¿Ayuda a entender mejor la situación y a tomar buenas decisiones, por ejemplo? ¿Podría causar ansiedad o confusión o herir los sentimientos de alguien? ¿Cómo te sentirías si te hubieras enterado de que has divulgado una información falsa? ¿Vale? No, es que, perdón, pero esto no es. Era la última diapositiva. Pero lo que te quiero decir yo es que si tú haces titulares y haces herramientas digitales que estén basados en esa reflexión y en ese desarrollo de la inteligencia emocional
y del pensamiento crítico, pues verdaderamente impacta en el bienestar del alumnado, mejora el rendimiento y supone una herramienta muy poderosa a nivel de empoderamiento. Bueno, gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues no sé si es ahora o cuando termine mi compia Alicia. Gracias. Muy bien. Muy bien, María, pues lo que vamos a hacer es que abrimos ahora el turno de preguntas. Si os parece bien, dejamos 5 minutos y si alguien tiene alguna cuestión que preguntar, pues aprovechamos este momento y si no, pues ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues me vas a permitir, de acuerdo, porque me ha parecido muy interesante la comunicación impartida y a mí, por la cuenta que me trae, por mis 3 hijos, también hay unas circunstancias que me preocupan en el uso de las tecnologías. Y hablas de un asunto realmente importante, que es esa protección de la salud mental. Entonces, quisiera saber cuál sería tu consideración o cuál sería alguna de las cuestiones que consideras importante para evitar especialmente todos esos aspectos del bullying. ¿Prefieres que me centre en la salud mental o en el bullying? Creo que van de la mano. Sí, van de la mano. Con respecto al bullying, yo siempre hago mucho hincapié en una cosa que me parece muy interesante, que le he nombrado, que es que para que el proceso de acoso se produzca, la normativa lo que dice es que deben de haber vejaciones, amenazas y una clara intención de hacer daño. Y cuando se produce en las redes sociales y se produce de manera sistemática es cuando estamos hablando de ciberacoso y no de un desencuentro en el aula. Esta situación de ciberacoso se repara siempre y cuando se esté trabajando en intervenciones que lo que hacen es transformar al grupo hacia la cohesión grupal y una mejora de la convivencia, que son la competencia cívico y social y el lenguaje y el diálogo restaurativo. Y ahí volvemos a cómo te diriges tú y a la inteligencia emocional y al uso efectivo del lenguaje. Pero yo incido mucho en el ciberbullying en los observadores. Los observadores, porque si no, no se da esa situación de acoso. El matón se desmonta si tú trabajas con los observadores y la mayoría somos buena gente y tenemos mucho que hacer, no podemos perder esa esperanza. Lo que pasa es que en la situación del ciberacoso es muy delicada porque se produce en el WhatsApp. Por eso, si nosotros estamos trabajando en esas competencias de detectar a tiempo que es una relación tóxica, en ese pensamiento crítico, en esa capacidad de ver que esto no es correcto, pues ahí es donde se va a dar la verdadera palanca de cambio. Pero ¿qué ocurre? Que aquí otra vez se va a poder una desigualdad, que van a ser los niños que tienen formación con los que no tienen. Por eso nosotros, como padres y como educadores, tenemos mucho trabajo por hacer y nos lo tenemos que tomar en serio porque los problemas son muy serios y muy graves. Entonces, el tiempo de exposición es muy importante. También el control parental hay que ponerlo. Y después, con respecto a la adicción al móvil, pues sí que hay algunos tips que son de ir por casa, fáciles, que tiene que ver mucho con tus hábitos y la modificación de ciertas conductas que facilitan. No obstante, todos sabemos que la prohibición del teléfono en las escuelas ha sido más que necesaria porque era una herramienta, pero no podemos meter en el mismo saco el discurso de uso o no uso de móvil en las escuelas y el desarrollo de competencias digitales, porque la tecnología ha venido para quedarse. Y yo tengo en la puerta de mi despacho un cartel para terminar y que nos reíamos un rato que pone más vale prompt que tarde, ¿no? Quiero decir, la IA ha venido para quedarse, hay que hacer un uso ético y adecuado de ella, pero es verdad que nos tenemos que, no podemos mirar atrás, nos hemos quedado nuestra generación ahí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, María, por la comunicación impartida. Desde luego que sí, ha sido muy esclarecedora en algunos términos, especialmente todos los relacionados con el bienestar y con la salud digital. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, bueno, pues seguimos el protocolo de las comunicaciones, vamos con la segunda de ellas. Es un gusto y hablaba de la palabra protocolo, pero por una cuestión subjetiva me lo voy a saltar, porque Alicia sí que ha sido, pues, en fin, una persona muy próxima en el aula, ya pudimos compartir
ese aula en el PIM como maestra, y para mí pues es un tremendo orgullo tenerte aquí a mi lado en una mesa en un congreso internacional, porque la verdad que me hace sentir muy feliz, te lo digo de corazón. Bueno, entonces, como os digo, permitirme que me haya saltado el protocolo, pero quisiera presentar a Alicia Gomar, como pues eso, una maestra formada en la Universidad Católica de Valencia, también actúa como pedagoga, y es doctoranda, tenemos ahora en unos programas de estudio en la casa también, y máster en dirección de centros educativos, y va a presentarnos una comunicación titulada La inteligencia artificial y la ética en los centros educativos, que es un tema, pues evidentemente, en la misma línea de lo que estamos abordando. Alicia, tienes 20 minutos, como sabes. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Nacho, y enhorabuena, María. Ha estado genial. Bien, la ponencia que voy a presentar es la inteligencia artificial y la ética en los centros educativos. Primero de todo, que han definido varias veces a lo largo de la tarde, qué es la inteligencia artificial. Como ya sabemos, es un desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que serían elaboradas por un ser humano. Lo que pasa es que tenemos que intentar relacionarlo junto con la ética o llegar a un punto en común, que la ética, como bien sabemos, es un conjunto de normas morales que normalmente rigen la conducta del ser humano en el día a día. Entonces, el objetivo que se intenta plantear o investigar un poco es saber si es posible que esa inteligencia artificial pueda llegar a ser ética y responsable. Primero de todo hablaremos de la ONU, que la ONU estableció a través de la UNESCO, que es la agencia especializada en educación, pretende garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Todo eso establecido en la Agenda de 2030. Eso sucedió, esta es la Agenda de 2030, pero se elaboró en 2015. A continuación, en 2019, ya se realizó un Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, donde llegaron a una serie de consensos, que son los consensos de Beijing, en el cual establece qué recomendaciones serían las más adecuadas para aprovechar esa inteligencia artificial en la población a nivel global. La UNESCO, igual que la ONU, son lo mismo, ven una gran importancia en que la inteligencia artificial en la educación. Consideran que es transformadora, que va a ayudar a que sea un aprendizaje personalizado, y todo ello fomentará que existan unas prácticas pedagógicas innovadoras. Para ello han establecido un marco de competencias de inteligencia artificial para los educadores, que han establecido 5 aspectos esenciales. Sería establecer una serie de fundamentos y aplicaciones de inteligencia artificial, ¿vale?, como una base, la cual obviamente nos va a ayudar esa ética que tenemos que nos llamamos el ser humano ya de fábrica, que hemos ido aprendiendo poco a poco, pero para poder desarrollar esa ética de inteligencia artificial será muy importante que ese desarrollo profesional por parte del docente, sin olvidar en ningún momento, digamos, los derechos humanos, esa parte humana que es esencial. Si podemos englobar eso, podremos llegar a establecer una pedagogía de inteligencia artificial que ayude a los alumnos. La UNESCO estableció 7 principios, ¿vale? Transferencia y responsabilidad, por el tema que decíamos un poco el tema de las mentiras, de las fake news que han comentado, que es muy importante. Como bien han comentado, al final esto son algoritmos y tenemos que ser capaces, porque al final es el ser humano el que lo establece, como han comentado, de diferenciar, ¿vale?, intentar saber cuándo es alguna noticia falsa y cuándo no. Luego también la seguridad y la protección, ya que al final con el tema de las redes sociales, la privacidad, que también es otro de los puntos, pues tenemos que ir con cuidado, porque una vez lo subes a las redes sociales o lo subes a YouTube o lo que sea, o a TikTok, se queda ahí para siempre, y es algo bastante importante que lo tengamos en cuenta. Luego la gobernanza, que serían las leyes que se están estableciendo desde los gobiernos a fin de las empresas que están desarrollando las aplicaciones, pues digamos que estarán parados la ciudadanía respecto a todos ellos. ¿Vale? Toda la inteligencia artificial también lo que ayuda a la sostenibilidad y la proporcionalidad, ya que al final sabemos que si podemos hacerlo mediante el tema tecnológico, pues nos ahorramos papel y va a ser mucho mejor a la hora de todos los avances que hemos tenido a nivel ecológico. Y luego la inclusividad. Sí que hemos visto que en otros países pues es más complicado, pero aquí en España tenemos la suerte de que es verdad que puede llegar a alcanzar a todo el mundo. Por lo tanto, si podemos hacer una educación inclusiva adaptándonos a cada niño, sería, la verdad, es que potenciar, digamos, las cosas que tienen. Dentro de la UNESCO luego, digamos que le dice a la Unión Europea, ¿vale?, recomienda que debe de promover una inteligencia artificial ética, segura e innovadora, ¿vale? Para ello se crea un grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial, con el objetivo de garantizar que esto se llegue a cumplir,
¿vale? Y se respeten los fundamentos básicos y se fomente en todo momento la innovación, ya que nos va a ayudar a la creatividad y a los avances tanto médicos, ¿vale?, como sociales. Establece 3 objetivos. Tiene que ser una inteligencia lícita, ¿vale?, para protegernos en todo momento los datos, una inteligencia ética que siempre teniendo en cuenta y teniendo presente la dignidad humana, y una inteligencia robusta, es decir, obviamente pueden haber sesgos, pueden haber cosas que fallen, pero la inteligencia tiene que intentar dar cabida y saber solucionar los problemas siempre sin dañar a nadie. De la Unión Europea ya le dice a cada uno de los países que debe establecer una serie. La Unión Europea establece un reglamento y luego le pide a cada uno de los países que lo vayan como matizando un poco más. En el caso de España tenemos que decir que somos de los pioneros. Desde el primer momento estuvimos impulsando todo lo que se refería a inteligencia artificial y a la nueva normativa. Tanto es así que se ayudó dentro del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que es la Ley de Inteligencia Artificial que ha salido en 2024. Digamos que España estaba dentro del grupo de expertos y estaba ayudando. Una vez salió esta ley, el Ministerio elaboró una guía de inteligencia artificial un poco en el ámbito educativo, para dar una explicación. Para ello matizó tanto el perfil del alumno como del docente. Sabemos que el perfil de docente, ya lo hemos visto varias veces y estamos dándonos cuenta, es transformador, va a cambiar totalmente, ya que nos va a ayudar la inteligencia artificial a esa creación de recursos y nos va a facilitar la tarea en ciertos aspectos y luego va a ayudarnos a que exista un aprendizaje más personalizado para el alumno. Y luego el perfil del alumno es un rol activo. Sabemos que las generaciones van cambiando y con ello tenemos que seguir adaptándonos poco a poco y va a fomentar ese desarrollo, ya que al crear contenido digital nos ayuda también a esa creatividad. Pero esa creatividad y ese de utilizar la inteligencia artificial tenemos que ir un poco con cuidado. Será necesario crear a los alumnos una conciencia crítica que sea capaz de discernir entre el bien y el mal y saber qué es correcto y qué no. También esta guía ha elaborado una serie de casos prácticos para ayudar al docente a ponerlo en práctica con los alumnos, sobre todo en secundaria. Sería aprender a diferenciar los sesgos algorítmicos cuando existe un fallo, que no entiendan que no porque lo pongan en el móvil es correcto, sino tienen que aprender y ser críticos, lo que decimos, a diferenciar una noticia de otra. Las deepfakes, que es contenido falso, como hemos dicho. La detención de dependencia tecnológica, esto es muy importante. Está claro que nunca hay que olvidar la parte humana. La tecnología es un acompañamiento que tenemos que nos puede ayudar, pero en todo momento somos humanos, racionales, que tenemos empatía y que tenemos que aprender a saber comunicarnos con la persona que tenemos delante, ¿vale? Y también, al final, la privacidad entraría dentro de la seguridad de los datos. Si yo no creo esa conciencia moral, no soy capaz de comprender que no puedo ir compartiendo las cosas que me van enviando, que me van diciendo. Y luego también esto nos va a ayudar a esa equidad y a esa inclusión. Como sabemos, existen diferentes tipos de inteligencia y a través de la inteligencia artificial nos puede ayudar a dar cabida a cada característica que tiene ese alumno y poder ayudarle a desarrollarse y a fomentarse hasta que adquiera su madurez. Y como hemos comentado antes, la sostenibilidad es el eje principal desde hace años, debido a todos los cambios climáticos y todo lo que está surgiendo. El uso y oportunidades de la educación, de este tipo de educación, de la inteligencia artificial, sería que nos facilita la gestión, ya que no hace falta ir a los sitios para entregar papeles, lo puedes hacer todo vía online perfectamente. Luego, tareas rutinarias del docente, en el caso, por ejemplo, mío, que hay que pasar lista cada por 3, pues es más rápido hacerlo en un momento y directamente le llega a la persona indicada también. Luego, apoya la enseñanza, no es necesario que estemos en clase con el niño, ¿vale?, al lado nuestro. Puede existir también a través remoto y que responderle las preguntas cuando está en su casa por la tarde en el caso de que le surja, ya que hay veces que todavía tenemos casos en que hay padres que no son capaces de ayudar a sus hijos en la tarea escolar. Entonces, de esta manera, a través de forma remota, puedes ayudarle. Por lo tanto, se personaliza más la experiencia educativa del niño. Pero aún así existen ciertos riesgos, como ya hemos visto. Uno sería la limitada formación de los docentes. Al final todo ha avanzado muy rápido. Es verdad que se da mucha formación al docente, pero siempre quedamos un poco a veces obsoletos y muchas veces los alumnos suelen superar al maestro en muchas situaciones cuando estás en clase respecto a páginas web que no corresponden o información que no es correcta y no es lícita para ellos. Luego, el diseño de herramientas, como hemos dicho, se ha establecido de la Ley de Inteligencia Artificial. Digamos que el Gobierno ha hecho firmar a muchas de las empresas para un poco que ellos no tengan ese poder sobre qué herramientas pueden hacer y qué no, para no condicionar al menor. El desarrollo de la inteligencia artificial en la educación
es importante, pero tenemos que ir con cuidado, ya que crear esa dependencia con la máquina lo que hace que tenga menos autonomía y menos responsabilidad de la persona. Y tenemos que crear a personas que sean capaces de tener un autocriterio y saber diferenciar y saber tomar su decisión sin necesidad de estar buscando constantemente por Internet, como suele pasar. Luego, la privacidad del menor. En los centros escolares, al final, trabajamos con menores y los datos que manejamos, y sobre todo hoy en día con la diversidad que existe de familias y de situaciones, pues claro, el colegio tiene que un poco tener claro cuál es el reglamento de protección de datos y no darlo a nadie, porque al final también estamos hablando pues, de menores y de una vida privada suya. Y esa desigualdad y discriminación, ¿vale? También tendríamos que todavía, por lo que decimos, con el tema de la pandemia se pudo ver. Es verdad que aquí en el caso de Valencia, Consellería dio ordenadores, han dado tarjetas donde hay Internet, pero aún así siguen habiendo casas en las que te encuentras que no existe ningún ordenador ni impresora. Y luego tenemos que tener en cuenta que puede existir esa falta de ética, de equidad educativa, ¿vale? Al final tenemos también inmigrantes, inmigración que ha estado viniendo y la cultura y todo es distinto. Entonces tenemos también que ser conscientes y ellos también tienen que pues, darse cuenta de las cosas que existen aquí y ir ayudando entre todos para que exista una igualdad. Y luego los desafíos éticos que se puede presentar a nivel de dominio educativo. En pocas palabras, todo esto se resume un poco a que la parte humana. La inteligencia artificial está muy bien, te va a quitar faena, te va a ayudar, es complementario, pero en todo momento tenemos que tener en cuenta que el niño es un niño, tiene emociones, hay días que no les apetece hacer nada, entonces tenemos que ser conscientes que al final, como han comentado, la inteligencia artificial son unos números que tú metes y ya te da un resultado. Y el día a día en el aula no es así. El niño al final puede tener que ha dormido mal o que el papá la ha reñido antes de entrar o lo que sea. Entonces, en eso es un desafío ético en el sentido de que tenemos que ser conscientes de que no nos tenemos que basar en todo lo que dice la inteligencia artificial, sino también tener nuestro criterio de tener esa empatía humana que al final hemos ido desarrollando con el contacto. Y ya para finalizar, las conclusiones, simplemente el objetivo es que exista esa relación complementaria entre la inteligencia artificial y el ser humano. Sería ideal poder llegar a ese punto, ese nexo unión. Luego que tiene beneficios tanto para el alumno como para el profesor, ya que nos ayuda en la tarea y también al niño le ayuda. Pero que tenemos que tener en cuenta la parte del tema de la privacidad y de los derechos humanos, nunca dejarlo de lado. Y que al final el cambio de la inteligencia artificial es un camino hacia el futuro, que si sabemos manejarlo bien, pues pueden ser unos grandes avances para el día de mañana. Y hasta aquí. Muy bien. Muchas gracias, Alicia. Abrimos el turno de preguntas. Si hay alguien que quiera por allí. Hola, sí. Ah, vale, sí. Nada, bueno, no es una pregunta, sino una conclusión un poco de tanto María como Alicia han sacado una conclusión en común, creo que es el pensamiento crítico, ¿no? Esa conciencia crítica, que sí que la herramienta hay que utilizarla, ¿vale? La tenemos y hay que aprovecharla al máximo, pero siempre partiendo de eso esencial, ¿no? Que tiene que tener el alumno, que es esa capacidad crítica y esa capacidad de saber si algo está bien o algo está mal, ¿no? Y para eso tiene que tener un recorrido, que yo creo que no debemos de olvidarlo, ¿no? de lo esencial, ¿no? de la educación, para luego ya poder adaptarnos a este mundo, a esta realidad que nos viene. Y pues bueno, a esta conclusión un poco de lo que habéis explicado he llegado, de que esa conciencia crítica es necesaria, esa empatía, ¿no? Que hablabais, esa empatía humana, ¿no? Esa empatía digital, que decía María también, pues hay que tenerla porque no hay que descuidarla porque puede ser un problema, ¿no? Y realmente el riesgo creo que reside en eso, no tanto en usar la herramienta, sino saber cómo usarla y saber si es buena o mala, ¿no? Qué cosas puedo aprovecharlas o qué cosas no puedo aprovecharlas. Entonces, un poco agradeceros en ese aspecto. Gracias. Muy bien, gracias. Alicia, ¿quieres, o María, alguno de vosotros queréis hacer algún aporte por la pregunta? ¿Nada? Yo agradeceros a las dos la excelente comunicación que habéis presentado ambas.
Y ahora a preguntaros desde vuestra experiencia, incluso enlazo un poquito con vuestras conclusiones, ambas, la de Alicia, la de María y la del profesor Llorens. Ahora en la realidad, en el mundo concreto, los que somos maestros y vosotras como maestras también, ¿cuándo empezamos a darles autonomía digital a nuestros alumnos? ¿En qué momento? Lo digo también incluso, como decía Nacho en la presentación, como padres. Es decir, ¿en qué momento nos fiamos de que los niños, las niñas, nuestros alumnos tengan autonomía, aunque sea limitada, digital? Porque sí que es verdad, como ha dicho el profesor Llorens antes, que el mundo es híbrido, el mundo tiene una realidad digital muy potente que hace unos años no había. Es decir, ¿en qué momento les damos a nuestros alumnos esa autonomía, esa responsabilidad? Yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo del mundo real. Mis hijos empezaron a ir solos al cole en secundaria. ¿Cuándo empezamos a que los niños de manera autónoma se muevan autónomamente, ellos solos, en el mundo digital? La pregunta es para todos. A ver, yo voy a intentar ser breve para que Alicia también conteste. Empates. No, es una pregunta muy interesante porque todo el mundo se la hace. Lo que pasa es que parece ser que en los foros de padres y en las AFAS, ¿no?, en la Asociación de Familias, se hace mucho hincapié en el uso o no uso del Chromebook, uso o no uso del teléfono. Ese no es el discurso, no debe ser ese. Nosotros debemos hacer alfabetización digital porque debe de estar integrada en el currículo y debe de estar integrada en nuestro estilo docente. Entonces, podríamos hablar, quizás, para aclarar un poquito más entre los docentes, que podemos hablar de una taxonomía de aprendizaje. No es lo mismo crear o escuchar, ¿no?, que búsqueda de información o que crear un dispositivo digital o, por ejemplo, utilizar técnicas mucho más avanzadas como puede ser Google Lens y una búsqueda invertida para yo saber si esa fotografía ha sido modificada y de qué manera ha sido modificada, con qué intención y de dónde viene la información, porque estoy averiguando, ¿no?, que el traje, la chaqueta que llevaba el papá es de Gucci, ¿no? Porque si tú le dices a la IA que te ponga un salmón en un río, a lo mejor te pone una bandeja al salmón del Mercadona, que esa foto también va por ahí, ¿verdad? Entonces, los niños también tienen mucha curiosidad. Hay verdaderamente plataformas y recursos digitales abiertos, los REA, que son editables, están facilitados para que desarrollen competencias digitales. Y nosotros también, como docentes, deberíamos siempre tener esa clave dentro de nuestros objetivos, en la cual, cuando nosotros programamos, también estemos invitando al profesor a que dentro de su desarrollo esté hablando de algo que tenga que ver con esa competencia digital, como puede ser mecanografía del teclado en primero de primaria. Quiero decir, o simplemente jugar a... ¿Os acordáis de Pipo? Que ahora ya hay un montón de REAs, ¿no?, abiertos. Pero si te metes, por ejemplo, en la página web del CREA o del INTEF o lo que sea, ves un montón de recursos digitales que están enfocados para todas las etapas educativas, porque verdaderamente en el momento en que la profe está poniendo en la pizarra digital un recurso digital, ya estamos haciendo uso de esa tecnología, ¿verdad? Y puede ser también muy interesante que los niños hagan debates con un podcast en el aula de la clase y que se creen esos rincones de aprendizaje basados en esas estrategias digitales que se quieren desarrollar en el aula. Por ejemplo, el aula del futuro está basada en esa taxonomía en el que piensa, crea, diseña, y a lo mejor eso evolutivamente sí que podría ir acompañado desde el punto de vista del aula. Bueno, en mi opinión, creo que no hay nada exacta. Quiero decirte, eso va a depender de la madurez del niño y de si tiene esa capacidad crítica y ética para poder manejar el móvil de forma más autónoma. Es como has dicho, tus hijos empezaron a ir en secundaria al colegio, porque ahí no antes, porque les vistes maduros y preparados para poder ir solos y enfrentarse a ese cambio. Obviamente existe una edad, no le vamos a dejar a los 5 o 6 años que empiecen a manejar todo, pero yo creo que eso depende mucho de cada niño y de su madurez y cómo se vaya desarrollando un poco. Muy bien, Alicia. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? No.
Bien, pues entonces, gracias a las dos, tanto a María como a Alicia, por las excelentes comunicaciones que han hecho. De acuerdo, vamos a cerrar esta primera jornada del Congreso y les esperamos a todos ustedes pues, el día de mañana. Buenas tardes, hasta mañana.